Muy buenas noches a todos, qué placer volver a encontrarnos esta noche y le quiero invitar a que después de haber disfrutado este tiempo de alabanza y adoración, cierre sus ojos y vamos a ir al Padre Celestial en oración. Amado Dios, te damos gracias por este momento en que hemos disfrutado tu presencia, Señor. Hemos disfrutado el adorar y cantar himnos de alabanza a tu nombre. Ahora disponemos nuestra mente y corazón para que seas tú quien nos hables a nosotros y coloques en nuestro corazón principios de vida, principios que nos traigan paz, tranquilidad y la certeza de estar en el camino correcto, estar en tus manos, Señor bendito, aun en medio de toda esta circunstancia. Te amamos, te bendecimos y glorificamos tu nombre. Bajo la guía de tu Espíritu Santo, y en el nombre precioso de Cristo Jesús oramos, en acción de gracias, amén y amén. Bien, quisiera invitarle esta noche a que abra su Biblia en el capítulo número 24 del Evangelio de Mateo. Mateo, capítulo número 24. El domingo antepasado, en la transmisión del servicio de Bogotá, el pastor Darío hizo algunas precisiones al respecto del tema del fin del mundo. Esto dada la cantidad de voces que últimamente se han escuchado al respecto. Por los diferentes medios, hay videos, hay predicaciones, hay enseñanzas, hay pastores que han hecho una cantidad de enseñanzas al respecto del tema del fin del mundo y dada la condición o la circunstancia actual que el mundo entero está viviendo. No obstante la aclaración que hiciera el pastor Darío en el sermón del domingo antepasado y ante la proliferación de información, yo creo que es de vital importancia ahondar en el tema desde la perspectiva integral y lograr con ello aquietar los corazones de los muchos que frente a este tema están inquietos y no sin antes recordar lo aprendido el miércoles de la semana pasada, y es que tanto el día de nuestro nacimiento como el día de nuestra partida ya están establecidos por Dios. Por favor, acompáñenme en Mateo capítulo 24 y quiero que lea conmigo los versículos 3 y 4 y entraremos pues de lleno a el tema esta noche. Mateo capítulo 24, verso 3. Está hablando Jesús. Dice así: Más tarde Jesús estaba sentado en el monte de los Olivos cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado: ¿Cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Tengan cuidado que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Este tema ha tenido inquieto a la gente desde el inicio mismo del cristianismo. Los discípulos del Señor ya estaban inquietos acerca de cuándo ocurriría este suceso. Me estoy refiriendo al fin del mundo. Y es la pregunta que ellos le hacen al propio Señor Jesucristo. En el monte de los Olivos, en privado, se reúnen con Él y le preguntan: Señor, ¿cuándo será esto? ¿Cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Estoy convencido de que uno de los sucesos que más expectativa causa dentro de las personas, cristianas o no, es la expectativa del fin del mundo. Ahora, dentro de nosotros, el cuerpo de creyentes, sabemos que la segunda venida del Señor es una promesa y la estamos esperando. Es más, la Biblia nos dice que hay una recompensa especial para aquellos que anhelan la segunda venida. Cada vez que debo madrugar, cada vez que tengo que levantarme muy temprano y con el temor de quedarme dormido, coloco un despertador. Pero antes de acostarme, reviso una y otra vez si la alarma está encendida, si el timbre está en un buen tono, porque muchas veces
hay un corte de energía o alguna persona viene y mueve el despertador y entonces ocurren dos posibilidades o pueden pasar dos cosas. Número uno, que no suene y por lo tanto no me despierto. O número dos, que suene pero suene muy duro. Es decir, que tengo que estar atento a la alarma y a verificar que esté correcta esa alarma. Pues el Señor también nos ha dejado algunas alarmas para que nosotros estemos atentos a esa fecha, a ese acontecimiento que estoy convencido nos inquieta a todos nosotros y que en aras de todo lo que está sucediendo en el mundo de hoy, pues hay gente que está diciendo que ya este es el fin del mundo, que estas son las señales, que el mundo se va a acabar. Bueno, entonces considero que es importante que revisemos las señales, revisemos la alarma para estar prevenidos y para que, como lo dijo el Señor Jesús, tener cuidado de que nadie nos engañe, porque este tiempo y estos temas se prestan para abusos y para que gente inescrupulosa se aproveche de los incautos temerosos. Así que hay que tener cuidado para no terminar engañado. Y el título que le he colocado a esta enseñanza la noche de hoy es Que nadie nos engañe. Que nadie nos engañe. Muy bien, ahora quiero que permanezca todo el tiempo o prácticamente toda esta enseñanza en el Evangelio de Mateo porque vamos a estar revisando las aclaraciones que al respecto del mismo tema el Señor Jesucristo hace. Si usted sigue leyendo, a partir del versículo 5, allí mismo en Mateo 24, el Señor hace algunas aclaraciones. Dice versículo 5. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que esto suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos por todas partes. Todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Observe que aquí el Señor Jesús dice que hay algunas señales que preceden a su segunda venida y a lo que se conoce como el fin del mundo. Pero dice el Señor, procuren no alarmarse. Esto apenas es el comienzo. Ahora, en un versículo paralelo, en Lucas capítulo 21, en el versículo 11, hablando el Señor del final de los tiempos, dice, habrá grandes terremotos, hambres y epidemias por todas partes, cosas espantosas y grandes señales del cielo. Y creo que precisamente es con base en este texto de Lucas 21 que muchas personas están diciendo que estas son las señales del final de los tiempos y que efectivamente estamos viviéndolo. Que este ya es el final de los tiempos. Pero quiero recordarle rápidamente la expresión que el Señor dice una y otra vez. No se alarmen, no se inquieten, no hay que preocuparnos. Nada de estas cosas nos debe alarmar, ¿ok? Entonces, lo primero que tenemos que hacer y estar es tranquilos. Recuerde que tu vida y tu muerte están en las manos del Señor. Que tú vas o vamos los cristianos al cielo. Y una de las principales cosas que nos hacía referencia el pastor Darío en el mensaje del domingo antepasado es que la gran tribulación no es para los cristianos. Es decir, que usted y yo no vamos a estar aquí. La marca de la bestia y toda esa cantidad de cosas que ocurrirán durante este periodo de tribulación en la tierra, pues no es para nosotros. Los que hemos aceptado a Cristo Jesús como Señor y Salvador, podemos estar tranquilos porque no vamos a estar en esta tierra. Seremos llevados y estaremos con el Señor, ¿ok? En todo caso, y aunque no nos debemos alarmar, pues
hay una cantidad de interrogantes y una cantidad de preguntas que trataremos en la medida de nuestras posibilidades de resolver. Habrá algunos interrogantes para los cuales no tengamos respuesta y estos se sumarán a una lista de preguntas que tendremos que hacerle al Señor cuando nos encontremos en su presencia. Pero por ahora trataremos de resolver algunos interrogantes al respecto de este tema para que usted, al igual que yo, podamos estar tranquilos. Pregunta número 1. ¿Estamos viviendo los últimos tiempos? Esa es una pregunta válida. Esa es una pregunta que todos deberíamos hacernos para saber cómo debemos vivir. Entonces, ¿estamos viviendo los últimos tiempos? Si usted revisa Mateo capítulo 24, ahí donde estamos y de donde le pido que no se mueva, en el versículo 37 al 39, el Señor nos habla con claridad y dice: la venida del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noé, porque en los días antes del diluvio comían y bebían y se casaban y daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. No supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Y pues de alguna manera el Señor nos dice que será como en los tiempos de Noé, pero dice que en esos días, antes del diluvio, la gente comía y bebía y se casaba y se daba en casamiento. Eso no es nada extraño, eso no es nada, esa no es una gran señal, porque en todas las etapas de la vida la gente come y bebe, se casa y se da en casamiento. Entonces, quiero mostrarle qué ocurría en los tiempos de Noé. ¿A qué estaba haciendo referencia? En Génesis capítulo 6, entre los versículos 5 al 7, nos da claridad de qué es lo que el Señor estaba diciendo exactamente. Génesis 6, entre los versículos 5 al 7 dice: al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió el corazón. Entonces dijo: voy a borrar de la tierra al ser humano que he creado y haré lo mismo con los animales, los reptiles y las aves del cielo. Me arrepiento de haberles creado. Y ahí sí ya encontramos unas señales bastante precisas. Ahí sí encontramos que en los tiempos de Noé la corrupción, la maldad del ser humano era muy, muy grande. Yo no sé si este virus haya sido un virus creado para dañar o para acabar con la humanidad. No lo sé, pero hay rumores de que es así. Yo no sé si era un experimento en el laboratorio, no lo sé. Pero sí he visto cómo gente inescrupulosa se ha aprovechado de esta situación para enriquecerse, que le importa muy poco la necesidad o la situación que otros pueden vivir. Yo estoy convencido de que la maldad en la tierra es muy, muy grande y que los pensamientos de los seres humanos están dirigidos al mal. Y entonces, si analizamos desde ese punto de vista, yo creo que sí estamos viviendo en los últimos tiempos. Ahora, el Señor en el Evangelio de Lucas capítulo 17, otro pasaje paralelo al de Mateo capítulo 24, dice que Lucas 17, 26, 30 dice que la venida del hombre será cuando la tierra esté viviendo como en los tiempos de Lot. Voy a leerle Lucas capítulo 17, verso 26 al 30. Usted no se mueva de Mateo 24, que será nuestro texto guía. En Lucas 17, entre los versículos 26 al 30, observe lo que dice. Tal como sucedió en tiempos de Noé, así también será cuando venga el Hijo del Hombre. Comían, bebían y se casaban y daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces llegó el diluvio y los destruyó a todos. Eso es lo mismo. Versículo 28. Lo mismo sucedió en tiempos de Lot. Comían y bebían, compraban y vendían, sembraban y edificaban. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y acabó con todos. Así será el día
en que se manifieste el Hijo del Hombre. Ahora, otra vez nos encontramos en la misma encrucijada, otra vez nos encontramos en la misma situación donde el Señor en ese texto no nos da claridad. Dice que sencillamente en la tierra o en los tiempos de Lot, la gente comía y bebía, compraba y vendía, sembraban y edificaban, que es algo perfectamente normal, que es algo completamente sano. Pero si nosotros igualmente nos devolvemos a Génesis y estudiamos o revisamos lo que ocurría en tiempos de Lot, podemos concluir que efectivamente estamos viviendo a puertas de los tiempos finales. Génesis 19, entre el versículo 1 y el versículo 5, nos deja ver qué ocurría en tiempos de Lot. Génesis 19, 1, voy a leer, dice: caía la tarde cuando los dos ángeles llegaron a Sodoma. Lot estaba sentado a la entrada de la ciudad. Al verlos, se levantó para recibirlos y se postró rostro en tierra. Les dijo: por favor, señores, les ruego que pasen la noche en la casa de este servidor suyo. Allí podrán lavarse los pies y mañana al amanecer seguirán su camino. No hay problema. No, gracias, respondieron ellos. Pasaremos la noche en la plaza. Pero tanto les insistió Lot que fueron con él y entraron en su casa. Allí Lot les preparó una buena comida y coció panes sin levadura y ellos comieron. Perfecto hasta allí. Qué lindo detalle, qué bonito detalle de hospitalidad de este buen hombre llamado Lot. Pero ¿por qué a Lot le preocupó tanto al punto de insistirles y rogarles que se quedaran en casa y no en la plaza? En el versículo 4 nos da la respuesta. ¿Cuál era la preocupación de Lot? Versículo 4. Aún no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad, y escucha, hace referencia a los hombres de la ciudad de Sodoma, rodearon la casa. Todo el pueblo, sin excepción, tanto jóvenes como ancianos, estaban allí presentes. Llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los hombres que vinieron a pasar la noche en tu casa? Échanos afuera, queremos acostarnos con ellos. ¿Se dio cuenta cuál era el pecado en tiempos de Sodoma? El homosexualismo era el pecado. Todo el pueblo, toda la gente, todos los hombres, tanto jóvenes como ancianos, sin excepción, estaban allí rodeando la casa de Lot. Y le dijeron: ¿dónde están los hombres que vinieron a pasar la noche en tu casa? Échalos fuera, queremos acostarnos con ellos. Ahora sí se da cuenta por qué el Señor hace mención a que cuando en la tierra se estén viviendo los tiempos de Lot, será la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Es tal la inmoralidad y el grado de corrupción sexual de Sodoma que se acuñó, tal la corrupción moral y sexual de Sodoma, que se acuñó el término sodomía, del cual viene la expresión sodomita, que hace referencia a la inmoralidad sexual y específicamente al tema del homosexualismo. Entonces, si juntamos las dos cosas, como en los tiempos de Noé, es decir, cuando hay corrupción, cuando hay maldad, cuando el corazón humano tiende a hacer lo malo. Y como en los tiempos de Lot, cuando la corrupción moral y sexual, la degradación sexual de las personas está a tal grado, es señal clara de que estamos atravesando o estamos a puertas de los últimos tiempos. Ahora, no se trata de ser apocalíptico, ni mucho menos, solo de que estemos atentos a las alarmas. Estemos atentos a las señales para no ir a quedarnos dormidos, como le pasa por ahí a ciertos personajes, amigos míos, que no escuchan el despertador y se quedan dormidos cuando tendrían que estar despiertos. Yo me atrevería a responder que estamos viviendo
tiempos malos. Las noticias que escuchamos a diario no son alentadores. Hemos oído de guerra, rumores de guerra, las epidemias, el hambre están a la orden del día, la injusticia social, la corrupción y la inmoralidad sexual son el pan diario. Por lo tanto, en una sencilla frase, yo diría, los tiempos son malos, son muy malos. Pregunta número 2, se desprende de la primera. Si estamos viviendo estos tiempos, ¿cuándo sucederá entonces la venida del Señor? Es la segunda pregunta, ¿cuándo va a suceder la segunda venida de nuestro Señor? Ahí en Mateo 24, en el versículo 36, está la respuesta. Está claramente dada la respuesta del Señor. Versículo 36. Pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, solo el Padre. Nadie sabe, nadie puede dar fechas. Aquella persona que se ponga a dar fechas acerca del día y la hora es un mentiroso. Es un falso profeta, no le crean, no se dejen engañar, porque esa respuesta no la sabe nadie, ni los ángeles del cielo, ni siquiera el Hijo de Dios, solamente el Padre. Por eso usted tenga clarísimo que del día y la hora nadie sabe, ni siquiera Jesús. Pregunta número 3. Entonces, ¿qué debemos hacer? Sí, estamos viviendo los últimos tiempos, pero nadie sabe el día y la hora. ¿Qué hacemos? Siga leyendo Mateo capítulo 24, versículos 42 al 51. Dice, por lo tanto, porque no sabemos cuándo ha de venir, porque no sabemos cuándo será ese momento, dice el Señor, por lo tanto, manténganse despiertos porque no saben qué día vendrá su Señor. O sea, eso no significa que no podamos volver a dormir, sino significa manténganse alerta, estén con el radar encendido, tengan las alarmas funcionando para que no se queden dormidos. Manténganse despiertos porque no saben qué día vendrá su Señor. Pero entiendan esto, versículo 43. Si un dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, pues se mantendría despierto para no dejarlo forzar la entrada. Por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. ¿Quién es el siervo fiel y prudente a quien su señor ha dejado encargado de los sirvientes para darle la comida a su debido tiempo? Dichoso el siervo cuando su señor al regresar lo encuentra cumpliendo con su deber. Le aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Pero ¿qué tal si ese siervo malo se pone a pensar, mi señor se está tardando? Y luego comienza a golpear a sus compañeros y a comer y a beber con los borrachos. El día en que el siervo menos lo espere y a la hora menos pensada, el Señor volverá. Lo castigará severamente y le impondrá la condena que reciben los hipócritas. Y habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Qué está diciendo el Señor? ¿A qué se refiere el Señor? ¿Qué espera Dios que tú y yo hagamos? Sencillo, estar alerta, estar haciendo lo que tenemos que hacer, estar haciendo lo correcto, estar sirviendo de corazón, estar encargados de las cosas que el Señor nos ha encomendado, viviendo de una manera correcta. Escucha una frase que dijo Martín Lutero, uno de los reformadores y fundadores del cristianismo. Martín Lutero dijo esto: vivamos como si el Señor viniera hoy por nosotros. Preparémonos por si tarda en venir. Es decir, que tú tienes que vivir cada día como si fuera el último día de tu vida. Preparado como si el Señor viniera hoy por ti. Pero programado también por si el Señor tarda en venir. Hay que estar siempre preparados
Y como dicen por ahí en el lenguaje popular, no dar papaya. No podemos andar por ahí dando papaya. ¿Se acuerda lo que hizo ese siervo? Dice el versículo 48, pero ¿qué tal si este siervo malo se pone a pensar, mi señor se está demorando? Y luego comienza a golpear a sus compañeros y a comer y a beber con los borrachos. Se pone a hacer las cosas incorrectas, se pone a hacer lo que el Señor ha dicho que no debemos hacer. Ahí sí va a tener problemas, porque cuando menos se lo espere y a la hora que menos espere, su Señor volverá y lo castigará severamente. Entonces, queridos amigos, mis hermanos, hay que estar siempre preparados y no dar papaya. Si tiene alguien a su lado, por favor dígale, no hay que dar papaya. Hay que estar siempre preparados, pero no dar papaya. Ahora, lo importante es que se lo diga a usted mismo. Dígaselo a sí mismo, hay que estar siempre preparados y no dar papaya. Pregunta número 4. Esta pregunta me la han hecho varias veces y en muchas ocasiones he tenido que responder de la misma manera. La pregunta número 4 es, ¿por qué el Señor no viene ya y acaba con esto? Sería lo mejor. O sea, obviamente para usted y para mí, los que hemos puesto nuestra confianza en Él, pues sí, de alguna manera sería lo mejor que el Señor viniera ya y acabara con esto. ¿Sabe cuál es el problema? Que si el Señor viniera ya y acabara con esto, muchos, incluido gente de tu familia y de mi familia, se quedarían a pasar uno de los periodos más difíciles en la historia de la humanidad, que se llama la Gran Tribulación. Ahora mira lo que dice el apóstol Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3. Él está respondiendo ante un interrogante de muchas personas. Mira lo que Pedro dice. Segunda de Pedro 3, del 3 al 9. Ante todo, deben saber que en los últimos días vendrá gente burlona que siguiendo sus malos deseos se mofará. ¿Qué hubo de la promesa de su venida? Nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación. Pero intencionalmente olvidan que desde los tiempos antiguos, por la palabra de Dios existía el cielo y también la tierra, que surgió del agua y mediante el agua. Por la palabra y el agua, el mundo de aquel entonces pereció inundado. Y ahora, por esa misma palabra, el cielo y la tierra están guardados para el fuego, reservados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Ahora escucha esto, verso 9. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Ahí está la razón de por qué Dios ha tardado tanto en venir a llamarnos a cuentas, porque Él tiene paciencia y no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Yo creo que este tiempo ha sido un tiempo especial en el que muchas personas han vuelto sus ojos a Dios, en el que muchas personas han vuelto su mirada a Dios. ¿Sabe? Para nosotros ha sido un honor y un privilegio poder transmitir a través de este medio, porque se ha cuadruplicado, ¿cuál cuadruplicado? Se ha multiplicado por 10 la asistencia a las transmisiones online. Durante las transmisiones que hacemos domingo y miércoles hay muchas personas conectadas, pero después durante toda la semana cientos de personas se van sumando. Yo creo que este tiempo ha sido un tiempo especial y Dios lo ha permitido para que muchas personas vuelvan sus ojos a Él. El final de los tiempos no ha llegado sencillamente por la paciencia de Dios, porque Él no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Piensa esto y atesóralo en tu mente y tu corazón. Dios es paciente y quiere o espera que todos se arrepientan. Parte de lo que tú tienes que hacer es compartirle a otros tu fe. Parte de lo que tú tienes que hacer es hablar con aquellos que están alejados de Dios, que se han olvidado de Dios, que se han apartado de Dios, y atraerlos nuevamente
al camino de la salvación, al camino de Dios. Entonces, la pregunta número 1 era, ¿es este el final de los tiempos? Y creo que ya lo resolvimos. Estamos a puertas. Número 2, ¿cuándo sucederá la segunda venida de nuestro Señor? Y la respuesta sencilla es, nadie lo sabe, ni siquiera el Hijo, solo el Padre. Pregunta número 3, ¿qué debemos hacer nosotros? Pues hacer lo que Dios nos llamó a hacer, y es hacer discípulos en todas las naciones, enseñarles, hablarles. Creo que no hay un tiempo más propicio para hablar de Dios y de Jesucristo, nuestro Salvador, que este. Recuerde, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, quien dio su vida en rescate por muchos. Y solo en Jesús hay salvación. No hay salvación en ningún otro medio, solo en Jesús. Pregunta número 4. ¿Por qué el Señor no acaba con todo esto ya? ¿Por qué el Señor no viene y acaba con todo esto? Sencillamente porque Él tiene paciencia y está esperando a que muchos más se arrepientan. Pregunta número 5. ¿Y qué sucederá con nosotros cuando esto pase? Y aquí es donde quiero hacer énfasis esta noche, porque sé que hay muchos aterrorizados con la segunda venida del Señor Jesucristo. ¿Sabe qué va a pasar con nosotros? Le voy a responder en una sola palabra: nada. Con nosotros no va a pasar nada. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo, los hijos de Dios, los que hayamos puesto nuestra confianza en Jesucristo, no vamos a estar aquí. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 3 en el versículo 10. Dice el Señor: ya que has guardado mi mandato de ser constante, yo por mi parte te guardaré de la hora de tentación que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. ¿Escuchó eso? Yo, por mi parte, dice el Señor, te guardaré de la hora de tentación que vendrá sobre el mundo entero. No te preocupes, no te afanes, no te inquietes. ¿Qué va a pasar contigo? Nada, tú ya no vas a estar. Al igual que yo, no vamos a estar. Ahora, bueno, tenemos que hacer claridad que frente a este acontecimiento hay 3 posiciones cristianas. Hay unos que dicen que el Señor arrebatará a su iglesia antes de la gran tribulación. Nosotros, los de la teología integral, creemos en esa posición, que el Señor nos guardará, nos llevará en sus brazos y nos librará de ese tiempo de prueba que ha de venir sobre el mundo. Hay otros que dicen que el Señor vendrá por su pueblo a la mitad de la gran tribulación. Y otros que dicen que al final de la gran tribulación son los que quieren no perderse ningún tiempo de prueba y que ellos la quieren enfrentar y enfrentarse al mismísimo Satanás. Bueno, si eso es lo que tú quieres, mi hermano, te puedes quedar. Yo estoy convencido de que el Señor será fiel y nos guardará de la hora de tentación que habrá de venir sobre el mundo entero. Es decir, que si tú eres fiel, y el domingo hablamos de ese tema, de ser fiel, una de las consecuencias o resultados de la fidelidad es que el Señor te guardará. Piensa esto: si soy fiel y constante, nada podrá pasarme. Si eres fiel y constante, nada podrá pasarte. Mencioné hace unos segundos un término que llama nuestra atención y es el término arrebatamiento. Entonces, la pregunta número 6 lógicamente será: ¿qué es el arrebatamiento? En la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, el Señor nos la define con absoluta claridad. Primero a los tesalonicenses, capítulo 4, entre los versículos 16 y 17 dice: el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor
para siempre. Allí Pablo nos hace una descripción clara de lo que será el arrebatamiento. Es un momento en la historia durante la segunda o al comienzo de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Antes de la gran tribulación, dice que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de trompeta, con voz de arcángel. Y dos cosas, los muertos en Cristo resucitarán y los que estemos vivos, es decir, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos para encontrarnos con el Señor en el aire y estar con Él por la eternidad. Hay dos posibilidades. Si tú has muerto, lo que ocurrirá ese día será que resucitarás para irte con el Señor. Y si estás vivo, serás arrebatado. Arrebatamiento significa quitar de tajo, arrancar de un tirón. Es decir, que las personas que estén o estemos vivos en el momento de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, antes de que comience ese tiempo de prueba máxima, tan grave será que es llamada la gran tribulación. Y entonces lo que ocurrirá será que unas personas resucitarán y los que estén vivos serán arrebatados, para no tener que quedarse en este tiempo de la gran tribulación. El Señor prometió, ¿recuerdas? Que nos guardaría de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Y ese tiempo es terrible. Lo que estamos viviendo hoy, todo esto con lo difícil y tremendo que ha sido, no es ni la sombra de lo que vendrá o de lo que ocurrirá en la gran tribulación. Pero recuerda, tú y yo no vamos a estar aquí, vamos a estar con el Señor en los cielos. O sea que prepárate porque si estás en Cristo, Él te llevará o te resucitará el día que esto suceda. Piensa por favor esto, por Cristo será dejado el que no esté preparado. ¿Estás preparado para este momento? Al final veremos cuál es la preparación necesaria. Pregunta número 7. Bueno, ¿y los que se queden qué? ¿Qué les va a pasar? ¿Qué pasará con la gente que se queda? Mateo capítulo 24, entre los versículos 9 en adelante. Escucha. Entonces, escucha eso, los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten, y los odiarán por todas las naciones. Y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo, muchos se apartarán de la fe. Unos a otros se traicionarán y se odiarán. Y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Así que cuando vean en el lugar santo el horrible sacrilegio del que habló el profeta Daniel, el que lee que lo entienda, los que estén en Judea huyan a las montañas. El que esté en la azotea no baje a llevarse nada de su casa, y el que esté en el campo no regrese para buscar su capa. Qué terrible será en aquellos días para las que estén embarazadas o amamantando. Oren para que su huida no suceda en invierno ni en sábado, porque habrá una gran tribulación como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Escuche esta expresión. Es el Señor Jesús, el propio Señor Jesús hablando, y dice, porque habrá una gran tribulación, como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Por eso es que les digo que este tiempo que estamos viviendo no es ni la sombra de lo que se vivirá en aquel tiempo. Ahora escuche cómo serán esos días, versículo 22. Si no se acortaran estos días, nadie sobreviviría, pero por causa de los elegidos se acortarán. Entonces
Si alguien les dice a ustedes, miren, aquí está el Cristo o allí está, no lo crean, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y milagros para engañar, escuche, de ser posible aún a los escogidos. Fíjense que se lo he dicho a ustedes de antemano. Por eso si les dicen, mire, está en el desierto, no salgan. O mire, está en la casa, no lo crean. Porque así como el relámpago que sale del oriente se ve hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde esté el cadáver, allí se reunirán los buitres. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, se oscurecerá el sol y no brillará más la luna. Las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. Habrá una gran tribulación, como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, y nunca la habrá. Los días serán tan terribles que si no se acortaran, nadie podría sobrevivir. Ahora, para poder evitar o para poder, para no tener que pasar este tiempo, hay que aceptar la invitación que el Señor nos hace. Y si tú no has aceptado esa invitación, este es el tiempo para hacerla. Porque si no lo haces, si no aceptas la invitación, si no recibes la invitación, te tengo una mala noticia. Prepárate para la tribulación. Piensa eso. Si no has recibido la invitación, prepárate para la tribulación. Entonces, viene la pregunta 8, es obvia. ¿Qué tengo que hacer? ¿De qué invitación me estás hablando, pastor? ¿Qué debo hacer para no quedarme? En Romanos, en el capítulo 10, versículo 8, Romanos capítulo 10, versículo 8 al 13, mira lo que dice. ¿Qué afirma entonces? La palabra está cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón. Escucha, esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Escucha, así dice la Escritura. Todo el que confía en Él no será jamás defraudado. No hay diferencia entre judíos y gentiles, pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo invocan. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Te das cuenta? Ahí está la tarjeta de invitación. ¿Has aceptado a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador personal? Porque si lo has hecho, no te preocupes de cuándo será el día o qué ocurrirá. Tú no estarás acá. Pero si has recibido la invitación y nunca la has aceptado, por más que la hayas recibido, mi hermano, te quedarás a la gran tribulación. Por eso es importante no solo creer en Jesús, sino recibirlo como Señor y Salvador personal. Me queda una última pregunta antes de orar. ¿Qué hacemos nosotros mientras tanto? O sea, ya hicimos una pregunta de qué debíamos hacer, predicar, enseñar, etcétera. Pero finalmente, ¿cuál debe ser nuestra actitud? ¿Qué tenemos que hacer mientras este tiempo llega? Acompáñame para terminar a Primera de Pedro, capítulo 4. Y vamos a leer entre los versículos 7 al 11. Este texto ya lo hemos revisado en algunas oportunidades, pero me parece muy importante para concluir la enseñanza de hoy. Primera de Pedro, capítulo 4, entre los versículos 7 al 11, mira lo que dice. Ya se acerca el fin de todas las cosas. Así que para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. Y no se dejen engañar, no se dejen preocupar, no se dejen estresar por este tiempo. Sobre todo, dice el verso 8, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse.
Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Escucha, el que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será alabado en todo por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué tenemos que hacer mientras tanto? Ser testimonio. Recuerda que en este tiempo hemos hablado una y otra vez de que la creación entera aguarda con expectativa la manifestación de los hijos de Dios. Tenemos que ser testimonio en amor, amando a los vecinos, amando a nuestros seres queridos, amando a aquellas personas que aún no han recibido a Cristo, aún no han recibido la invitación. ¿Por qué? Porque esa será la forma en que garanticemos que ellos la amen. No podemos vender ni podemos hablar de un evangelio terrorista y que te vas a morir y te vas a ir para el infierno. No, hablemos del gran amor de Dios. Pero el que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. Y el que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así será en todo alabado Dios por medio de Jesucristo. Cierra tus ojos, Padre. Yo quiero darte gracias por este momento y por tu palabra. Gracias porque tu palabra nos trae paz y claridad a nuestro corazón y a nuestra mente. Señor, ayúdanos a comprender los tiempos, a entender los tiempos que estamos viviendo, para no andar estresados, ni ajetreados, ni temerosos, porque sabemos, Señor, que nuestros días están contados, que tú los tienes escritos, Señor, que el día de nuestro nacimiento ya estaba escrito y que el día de nuestra partida también lo está, como también está escrito y definido el día en que todo esto se acabará, Señor. El día en que tú volverás por segunda vez. La tranquilidad es que nosotros nos iremos contigo. Que antes de que comiencen todos estos líos y problemas de la gran tribulación, nosotros ya no estaremos contigo, ya no estaremos en este mundo, sino que estaremos contigo, Señor, por toda la eternidad. Gracias. Te entregamos, Señor, esta noche en tus manos, el resto de esta semana. Oramos, mi Rey, para que muy pronto podamos volver a la normalidad, Señor, y que todas estas cosas que hoy nos están preocupando se vuelvan a su estado normal. Pero que nosotros entendamos que efectivamente estamos viviendo los últimos tiempos y que es el momento propicio para hablar de ti. En todo momento, en todo tiempo y en todo lugar. Para gloria y honra de tu nombre hemos orado, bajo la guía de tu Espíritu Santo y en acción de gracias. Amén y amén. Bien, escuchaste durante la enseñanza que hay una invitación. ¿De qué nos estaba hablando el Señor? Sencillamente la invitación que en cada reunión le hacemos a que usted ponga su vida en las manos de Dios, a que abra su corazón y reciba a Jesucristo como su Señor y su Salvador personal. Recuerde que si confiesa con su boca que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, será salvo. Es decir, que el día que esto ocurra, usted será llevado con el Señor a las nubes para vivir toda la eternidad. Por eso dice que tendrá la salvación. Por lo tanto, si usted no ha aceptado esta invitación y hoy quiere hacerlo, le pido el favor de que cierre sus ojos por un minuto. Ya sea que usted nos visite o nos vea por primera vez hoy, o que por muchas ocasiones nos haya visto, pero nunca haya aceptado esta invitación, hoy lo animo a que la acepte. Hoy lo animo a que ponga su vida en las manos de Dios y se hace por medio de esta oración. Allí, con sus ojos cerrados, con su boca y su corazón, repita esta oración conmigo. Señor Jesucristo, creo que tú eres el Hijo de Dios, que viniste a este mundo por amor a mí
y que en una cruz entregaste tu vida para perdonarme y salvarme. Y creo con todo mi corazón que resucitaste de los muertos. Hoy, Señor, te abro mi corazón y te invito a mi vida. Me arrepiento de mis pecados y te pido perdón por ellos. Estoy convencido de que tu sacrificio me limpia completamente y por lo tanto mi pasado no existe más. Declaro que a partir de hoy soy una nueva persona. Padre Celestial, gracias por escucharme hoy. Amado Jesús, gracias por perdonarme y salvarme. Espíritu Santo, dame ahora todo el poder de Dios y ayúdame a ser la persona que Dios espera que yo sea. Es en tu santo nombre, Jesús, que he orado. En acción de gracias. Amén y amén. Mi amigo, mi amiga, si hiciste esta oración con todo tu corazón, quiero decirte que hoy naciste de nuevo, que hoy tienes la invitación en tus manos para entrar de lleno a la presencia de Dios el día que estos acontecimientos sucedan. Entre tanto, hay que vivir de la manera que Dios dice que debemos vivir. Queremos ayudarte a experimentar esta clase de vida, esta nueva vida en Cristo. Ojo, no es una nueva religión, es una nueva vida en Cristo. Por eso, si nos puedes escribir al correo o al WhatsApp que aparecen en la pantalla, contándonos que hiciste esta oración y que pusiste tu vida en las manos de Dios, nosotros a vuelta de correo te enviaremos alguna información, los primeros pasos en la fe cristiana, nuestra declaración de fe, etc. Por favor, déjanos conocer si tienes alguna petición de oración, algo por lo que necesites que oremos, y estaremos contigo. Entre tanto, por favor, suscríbete a nuestro canal de YouTube, dale clic a la campanita que allí aparece para que cada vez que iniciemos una transmisión, ellos te lo anuncien. Esperamos vernos muy pronto, esperamos muy pronto que nos reabran las puertas de nuestra sede para que entonces nos visites y poder no solo estrechar tu mano, sino invitarte a un café y conversar de muchas cosas. Será un placer para nosotros recibirte. Queridos, no olviden que mañana tenemos el grupo de Mujer Integral a las 9:30 de la mañana, que el viernes a las 6 de la mañana tenemos nuestra reunión de oración y a las 7 de la noche se reúne el grupo de parejas. El sábado tenemos la reunión de los jóvenes entre menores de 24 años a las 4 de la tarde y mayores de 25 años a las 6 de la tarde. También hay una reunión para los papás de los jóvenes menores de 24 años a las 4 de la tarde. No se la pierdan, esto está increíble, estaremos pendientes todo el tiempo de ustedes, con ustedes. Gracias por apoyar la obra, gracias por no dejar de sembrar en la obra del Señor. Que Dios los bendiga, que el Señor les retribuya como solo Él lo sabe hacer, al 100% todo lo que ustedes siembran en la obra del Señor. Con todo nuestro aprecio y nuestro cariño, los amamos, oramos para que el resto de esta semana Dios los bendiga sobreabundantemente y los proteja sobrenaturalmente. Y con la esperanza en nuestro corazón de que pronto nos volveremos a ver, les bendecimos esta noche. Goodbye, fish. Auf Wiedersehen, fish. Pa' acá arriba. Bueno, todo eso en español significa chao, pescado.